Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Berrones, soy el pastor de Iglesia Identidad y te doy la más cordial bienvenida a nuestros recursos multimedia. El mensaje que estás por escuchar forma parte del libro de Génesis. Te invito a que escuches todos y cada uno de los mensajes que vamos a preparar a lo largo de varias semanas. Vamos a estudiar acerca de la caída, el pecado, la creación, los patriarcas, Jacobo, Egipto, todos esos temas y preguntas que tenemos tantas veces acerca de este libro tan enigmático y tan interesante. La estudiaremos verso a verso, capítulo a capítulo, los 50 capítulos contenidos en él, y estoy seguro que Dios te traerá revelaciones y bendiciones a lo largo de este estudio. Te pido que si te gusta nuestro mensaje, te suscribas a nuestro canal, que nos contactes a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook o en YouTube. El hashtag es @identidadslp, y también te invito a que nos escribas un correo a identidadslp@gmail.com. No te vas a arrepentir de ponerte en contacto con nosotros. Queremos conocerte, queremos saber más de ti. Atrévete a conocer más de Dios y a relacionarte con Él de una manera práctica y real. Gracias y que disfrutes el mensaje. Estamos estudiando Génesis. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo 10 y parte del capítulo 11. Y quiero comenzar con una pregunta que ayer, mientras estaba terminando el mensaje, surgió a mi mente. Y es que no sé si tú alguna vez te has preguntado por qué las Naciones Unidas, la ONU, no son capaces de resolver los problemas que afectan al mundo hoy en día. O sea, la verdad es que ayer lo estaba pensando y dije, en teoría se trata de un grupo de líderes mundiales, los presidentes de las naciones más poderosas del universo, bueno, del mundo, y se supone que todos tienen en mente el bien común. Se llaman Organización ¿cómo es? ¿ONU? ¡Ay! Organización de las Naciones Unidas, Organización Mundial de las Naciones Unidas, no. Organización de las Naciones Unidas. Entonces se supone que las naciones deberían de unirse, trabajar juntas y resolver problemas. Y se supone que en esas cumbres, en esos lugares, están las personas encargadas de tomar decisiones. Entonces sería tan sencillo como, oigan, sabemos que tenemos un problema de contaminación. ¿Por qué no prohibimos esto? Claro, es lo que lo soluciona, por supuesto. Y entonces todos juntos llegarían a resolver los problemas. La realidad es que no pasa eso, y el problema tiene que ver con que se supone que son las Naciones Unidas, pero en realidad cada nación está buscando su propia agenda que le conviene a su propio país y a sus propios ciudadanos. Hoy vamos a aprender que Dios tiene el control de su creación y que desafortunadamente cuando la unión y la paz dependen de los hombres y dependen de las condiciones humanas, el resultado no es bueno. ¿Cuántas veces sabemos que hay una guerra, sabemos que hay una injusticia y que es tan sencillo como que se tomaran cartas en el asunto por el mundo y las cosas se podrían resolver, pero no se resuelven? Y es porque cuando las cosas dependen del hombre y de la unión y de la organización del hombre, desafortunadamente no llegamos al resultado que queremos. Pero antes de llegar a eso, quiero hablar un poquito de Génesis 10 y Génesis 11. La realidad es que si tú lees Génesis 10 y Génesis 11, la lectura no es muy entretenida. ¿Se acuerdan cuando comenzamos a hablar acerca de que íbamos a estudiar la Biblia verso a verso? Y yo les dije que era interesante porque pues ya no tenía yo que preocuparme por qué predicar la semana que entra. Ya voy capítulo a capítulo, ya no tengo por qué preocuparme, pero había ciertas cosas que no estaban tan padres. Llegar a los temas complicados, como la vez que predicamos del divorcio, o cuando llegábamos a capítulos como Génesis 10, donde son genealogías que, a diferencia de algunas que hemos estudiado, pareciera que son solamente un conjunto de nombres raros, difíciles de pronunciar y que van secuencia por secuencia, y que el hijo de no sé quién y el hijo de no sé cuánto, y vas nombre por nombre.
no es muy entretenida. Es más, la mayoría de los cristianos son las partes que leemos menos. Llegas a esa parte y ya viste que empiezas con algo así que dice: los descendientes de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los descendientes de Gomer fueron Askenaz, Rifat, y entonces, descendientes. Sí, y ya te lo vas saltando, no vas leyendo todos los nombres porque ni te interesa, y muchas veces lo hacemos, me incluyo. No se considera importante invertir tiempo en el estudio de esta sección de Génesis, y no es que no sea importante, porque por una razón se encuentra este capítulo en la Biblia, y por alguna razón se encuentran esos capítulos de censos y nombres en la Biblia. No se nos puede olvidar y no podemos perder de vista el propósito y los objetivos del autor de Génesis. El autor de Génesis es Moisés, y Moisés está siendo inspirado por Dios para escribir Génesis. Entonces debe haber un propósito detrás del capítulo 10 de Génesis. Génesis está estructurado sobre una idea particular. ¿Cuál es esa idea? La idea particular es el diseño de Dios para bendecir a la humanidad. Génesis es el comienzo de todo, parte desde la creación, ¿sí?, pasando por todos los patriarcas, y te habla cuál es el plan. Ahí comienza a mostrarse el plan divino de bendición para la humanidad. Génesis revela las promesas incondicionales de Dios para la humanidad. Es la primera vez que aparecen las promesas de Dios, y ahí vemos cómo Dios promete bendición a la humanidad. Ese es el objetivo de Génesis. Entonces, lo que hemos estudiado hasta ahora, la creación, la caída, el diluvio, todos los relatitos y relatotes que hemos visto durante 10 semanas, hasta ahora han constituido el trasfondo para la elección soberana de un hombre, de Abraham. Del capítulo 1 de Génesis al capítulo 11 de Génesis, vemos cada uno de los pasos que Dios tomó para llegar a un hombre, a Abraham, el que le da la promesa, al que le dice que hará una nación fuerte y poderosa. Entonces todo lo que hemos visto es que las promesas del pacto y la misión futura del Mesías se encuentran contenidas en el estudio que hemos tenido durante los primeros 10 semanas de Génesis. Ahora, esta es la razón por la cual parecieran breves, parecerían confusos. Es la razón de que tú y yo nos cuestionemos: ¿por qué Dios no le explicó un poquito más a la gente la creación? ¿Por qué Dios no entró en tantos detalles con el diluvio? ¿Por qué Dios no entró en tantos detalles con por qué Caín mató a Abel? Solamente como que lo menciona y lo dice y se sigue adelante, y como que no entra en detalles. La razón es que a Dios simplemente no le interesa, y no lo malentiendan la expresión, el hecho de que tú y yo comprendamos cómo hizo el mundo. Porque si Dios quisiera que tú y yo tuviéramos la fórmula perfecta por la cual Él creó el mundo, la hubiera puesto en la Biblia. Lo que a Dios le interesa es que tú y yo conozcamos cómo se creó el mundo y le creamos que así se creó el mundo. Lo decía hace 2 o 3 semanas acerca de la gente que cree que la primera parte de Génesis no es real, que es como una fábula o como una analogía. Y yo les decía, bueno, entonces ¿a partir de qué punto comienzas a creer en Génesis? ¿A partir del diluvio? ¿A partir de Abraham? ¿A partir de José? ¿O de plano mejor no creo nada y arranco después del Éxodo? No podemos hacer eso, tenemos que creer la Biblia. Y la razón de que estos relatos parezcan relativamente sencillos y faltos de detalle es porque Dios le interesa que conozcamos el hecho que derivó en la venida de nuestro Señor Jesucristo muchos años después. Imagínate que Dios hubiera tenido que dar punto y coma de cada uno de los detalles, pasos y decisiones que tomó para llegar a Jesús. Si no leemos una Biblia de este tamaño, ¿leeríamos un concentrado de toda la explicación de la mente de Dios? No. A Dios lo que le interesa solamente es cómo cada uno de estos hechos apunta a Jesús, y que tú y yo entendamos que Jesús es lo importante, que Jesús es el personaje principal. Entonces le interesa que veamos que Jesús estuvo en la creación, le interesa que veamos
¿Cómo surgió el pecado? Le interesa que veamos cómo Adán y Eva después del pecado recibieron la promesa de un Mesías. Le interesa que sepamos cómo Dios es misericordioso y salva a la humanidad en la persona de Noé y nos vuelve a dar una oportunidad. Y todo eso con la intención de que un día llegará un hombre que morirá por nuestros pecados. Pero la realidad es que tú y yo entendamos cuál fue el punto y coma de cómo se creó el mundo, cómo cayó el agua, cómo salió el agua, cómo se mantuvo a flote, cuántos animales había dentro, había tiranosaurios o no. La verdad es que esa no es parte del propósito de la Biblia. Esas son de las preguntas que puedes escribir en tu mano, en tu papel, traer en la cartera, y el día que te mueras sacas tu pergamino y le dices: Dios, a ver, explícame. Yo no voy a poner en riesgo mi salvación por si existieron o no los dinosaurios. Yo no voy a poner en riesgo mi acceso a la vida eterna por si cayó agua o no del cielo. Yo decido confiar en que lo que está en la Biblia es para que yo conozca a Jesucristo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que tener en mente. La Biblia no busca que entendamos las acciones de Dios, porque no podemos comprender las acciones de Dios, sino busca que tengamos la seguridad de que Dios actúa para bendecirnos. Si tú y yo vemos el análisis de cada uno de los textos que se encuentran en la Biblia, lo que encontramos es el actuar de Dios. Y podemos ver, mira, si la gente hace esto, Dios hace esto. Si la gente hace esto, Dios hace esto. Si Dios hace esto, yo debo de hacer esto. Ese es el objetivo. No se trata de que entendemos por qué Dios hace las cosas. Se trata de que entendamos que Dios está actuando en mi vida para bendecirme. A mí, a ustedes y a todo el universo desde el origen de los tiempos y hasta el final de los mismos. De eso se trata la Biblia. Después del diluvio, lo que dice es que nos deja saber que los hijos de Noé van a ser los que son seleccionados para repoblar la tierra. Y el capítulo 10 continúa con el relato de la dispersión de la humanidad. Si tú lees cada uno de los versículos del capítulo 10, ves cómo los hombres se fueron dispersando a través de los 3 hijos de Noé, que son Jafet, Cam y Sem. Son los 3 hijos de Noé. Ahora, el objetivo es que al llegar al capítulo 12, que es donde aparece Abraham, tú y yo entendamos de dónde viene. Y tú y yo entendamos el llamado de Abraham a la luz de todo el trasfondo anterior. Pecado, caída, diluvio, creación, Noé, promesa, la torre de Babel. Todas esas cosas que se encuentran contenidas del capítulo 1 al capítulo 11 son para darle un contexto al llamamiento de Abraham, que lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, en el catálogo de las familias, primero comienza con Jafet, y si tú lees Génesis 10, del 2 al 5, que no lo vamos a leer, viene toda la descendencia de Jafet. Después, si tú lees Génesis 10, del 6 al 20, encuentras toda la descendencia de Cam. Y luego, Génesis 10, del 21 al 32, viene toda la descendencia de Sem. El capítulo 10 abre una sección de la Biblia que culmina en Génesis 11, versículo 9. En el capítulo 10 vemos cómo se dio la dispersión después del evento narrado en Génesis 11. Es decir, la Biblia, tenemos que recordar que la Biblia no está escrita cronológicamente. Siempre tengan en mente eso. La Biblia no está escrita cronológicamente, es importante entenderlo. Si a alguien le interesa, le puedo dar yo un plan de lectura de la Biblia cronológica, ¿sí? Donde viene Génesis 1 y luego se brinca Job y luego se va no sé dónde, porque sí se puede plasmar la Biblia en cronología, pero no está escrita cronológicamente. Entonces, aquí el capítulo 10 ocurre después del suceso narrado en el capítulo 11. En el capítulo 10 lo que está diciendo es cómo ocurrió la dispersión. Y en el capítulo 11 vamos a ver por qué ocurrió la dispersión. Y es bien interesante. Solo vamos a leer Génesis capítulo 10, versículo 1. Génesis 10, 1 dice: este es el relato de las familias de Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos de Noé, a quienes les nacieron muchos hijos después del gran diluvio. Punto importante. ¿Se acuerdan que el Génesis está dividido en 10 libros? Lo vimos
la primera semana y cada vez que hay un nuevo comienzo, les digo que es el relato de la creación del mundo, el relato de las generaciones de Adán, el relato de las generaciones de Noé. Ahorita estamos el relato de las familias de Sem, Cam y Jafet. Es el cuarto libro de Génesis. Cuarto, tercero, no estoy seguro, se los confirmo. Pero es un nuevo comienzo de Génesis. Punto importante, dice, los 3 hijos de Noé son los únicos, lo veíamos la semana pasada, Noé no tuvo más hijos. Los 3 hijos que entraron al arca son los que salieron y son los únicos que tuvo. De ahí se dio la dispersión. Entonces dice ahí que a ellos les nacieron muchos hijos. Punto importante. ¿Cuál fue el mandato de Dios a Noé al bajar del arca? Lo veíamos la semana pasada. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ese era el propósito. 3 simples propósitos. Den fruto, multiplíquense y llenen la tierra. Ese propósito se cumple en el capítulo 10 y el capítulo 11. Vemos que este versículo marca un nuevo comienzo. Desafortunadamente, el propósito no se cumple porque los hombres decidieron que se cumpliera. El propósito se cumple porque los hombres se rebelan y Dios tiene que tomar cartas en el asunto. Génesis 10:32 termina el capítulo 10. Como les dije, no vamos a leer todos y cada uno de los nombres, pero Génesis 10:32 dice: esos son los clanes que descendieron de los hijos de Noé, ordenados por nación, de acuerdo con la línea de descendencia correspondiente. Todas las naciones de la tierra descendieron de estos clanes después del gran diluvio. Las 3 ramas principales de las generaciones de la raza humana son descritas aquí, ¿sí? Si a alguien le interesa, luego le puedo pasar por ahí unas copias de un libro que me tiene fascinado, donde viene exactamente en qué parte del planeta se ubicaron cada una de estas familias, y entonces cuadra y hace mucho sentido con el origen de la civilización que se tiene históricamente y que se conoce históricamente. Pero si vamos a Génesis 11, Génesis 11 contiene el relato de el por qué se dio la dispersión de la humanidad. Desafortunadamente el hombre no obedeció a Dios, porque Dios les dijo: fructifiquen, multiplíquense y dispérsense por la tierra, y el hombre decidió no hacerlo. ¿Sí? Pero antes de llegar a ese punto, lo que nos narra es el origen de los diferentes lenguajes. Algo que es aceptado por los especialistas es que en el pasado había un lenguaje común. Eso es aceptado. Se han hecho estudios a los distintos lenguajes que existen en la humanidad, y todos los especialistas coinciden en que pareciera que hay un lenguaje madre detrás de todos y cada uno de los lenguajes. Esa parte la puedes ver en cualquier libro que tenga que ver con lenguas, ¿sí? Todo este estudio de las lenguas está relacionado con el hecho de que el lenguaje surge del mismo tronco. Génesis 11 nos muestra cuál es ese tronco. ¿Por qué? Porque el relato de este capítulo describe cómo los descendientes de Noé se establecieron juntos en las llanuras de Sinar, que después se convertirían en el imperio de Babilonia, y edificaron una torre que pretendían que alcanzara el cielo. Ahora, ¿cuál era el objetivo de esa torre? El objetivo de esa torre era ser el centro de unidad y poder, pero desafortunadamente con el simple objetivo de satisfacer el ego humano. Y ahí quiero hacer un paréntesis. No se nos puede olvidar que detrás de todo pecado se esconde la búsqueda del hombre para satisfacer su ego. El pecado original es el ego. Cada uno de nuestros pecados tiene que ver con el ego. La razón por la que decimos mentiras, piénsalo, es porque no queremos afectar nuestra imagen o porque queremos quedar bien con las demás personas. Es ego. ¿Sí?
La razón por la cual la gente roba es porque quiere ser más, quiere demostrar que tiene más. La razón por la cual la gente es corrupta es por lo mismo. La razón por la cual la gente es infiel es por lo mismo. La razón por la cual la gente se vuelve adicta a algo es por lo mismo. Al atrás de cada uno de los pecados es el ego, y en este punto no es la excepción. El hombre quería exaltarse a sí mismo y decide construir una torre. El problema no era la torre, el problema era lo que estaba detrás de la torre. Entonces, el acontecimiento de la Torre de Babel debió haber sido algo muy sorprendente para la humanidad. La humanidad pasó de ser monolingüe a ser multilingüe. Pasaron de poder comunicarse entre sí a no entender nada de lo que la otra persona estaba diciendo. Y lo que ocurrió aquí no fue otra cosa que un intento organizado del hombre de usurpar la autoridad de Dios. Y la verdad es que me llama la atención cómo seguimos haciendo exactamente lo mismo. Hoy en día, como seres humanos, nos seguimos organizando para usurpar la autoridad de Dios. Seguimos cometiendo exactamente los mismos errores que se han venido cometiendo. Adán y Eva, ¿por qué pecaron? Porque la serpiente les dijo que si comían del fruto serían como ¿quién? Como Dios. Llega a este punto donde el ser humano dice, voy a crear una torre para tocar el cielo, le voy a demostrar a Dios que lo puedo alcanzar por mis medios. Y entonces Dios tiene que tomar cartas en el asunto. Porque la verdad es que las acciones pueden ser diferentes, pero el deseo del hombre por tomar el lugar de Dios sigue siendo el mismo. Hoy tú y yo seguimos batallando porque queremos tomar el lugar de Dios. Queremos demostrarle a Dios que yo sé más que Él, que yo puedo más que Él y que Él no tiene idea de lo que es mejor para mí o para mi familia. Porque si en verdad confiáramos y decidiéramos seguir sus ordenanzas, otra cosa sería. Es más fácil de lo que creemos, pero somos necios y nos gusta usurpar la autoridad de Dios. Ahora, este acontecimiento parece desarrollarse aproximadamente 100 años después del diluvio. Y la verdad es que es un recordatorio de cómo el corazón del ser humano está inclinado a la arrogancia. Piénsalo. Piensa qué es lo que nos mueve. Desafortunadamente, lo que la mayoría de las veces nos mueve es la arrogancia. Y ojo, no estoy diciendo que está mal querer más y buscar ser exitoso y buscar ser próspero y buscar avanzar en la vida. Dios no tenía un problema con la torre. Dios tenía un problema con el propósito detrás de la torre. Si tú pretendes ser más, ser exitoso, avanzar, pero tus propósitos es que la gente diga, wow, velo, ve qué increíble persona es, hay un problema. Pero si tú eres una persona que busca ser próspera, exitosa, avanzar, y tu objetivo es, quiero mostrarle al mundo lo bueno que es mi Dios, todo lo que Dios me da y todas las habilidades que Dios me dio, y quiero que mi vida sea un testimonio de lo que Dios puede hacer por la vida de alguien, el resultado es el mismo. El propósito es lo que cambia. Los hombres si hubieran dicho, queremos construir una torre porque es un monumento a lo que Dios ha hecho por nosotros. Queremos unirnos para que esta torre represente que sea una representación del grandísimo Dios que tenemos. Otra cosa hubiera sido. Pero cuando el problema detrás de la acción es la arrogancia, ahí es cuando Dios tiene que intervenir. Muchas veces creemos que el lenguaje y las capacidades de comunicarnos es un resultado del ingenio humano, y no, la realidad es que haya tantos lenguajes y tantas cosas es más un monumento al pecado. Porque la razón por la cual hoy en día tengo que aprender inglés, hoy en día tengo que aprender alemán, hoy en día tengo que aprender chino, es porque alguien en algún punto se rebeló contra Dios. Y digo, así como decía, no manches Adán, te pasaste porque por tu culpa ahora sudo mientras trabajo. Se pasaron Sem, Cam y Jafet porque por su culpa ahora tengo que aprender lenguas. No está padre, pero es la verdad. Y quiero que comencemos ahí. Génesis 11, versículos del 1 al 4. Es la decisión de los hombres de construir la torre. Génesis 11, del 1 al 4. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma
y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Y vean ahí, eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Piénsenlo, después del arca, ¿quién entró al arca? Noé, Sem, Cam y Jafet y sus esposas. No creo que hablaran idiomas diferentes. Me imagino que hablaban el mismo idioma. Entonces, por lo tanto, no habría razón para pensar que ya salieron de ahí y uno hablaba inglés, otro francés, uno latín, uno hebreo. No. Todos hablaban el mismo idioma. ¿Cuál? No estoy seguro. No sé. Pero hablaban el mismo idioma. Poseían una misma cultura. Poseían una misma identidad. Tenían un mismo espíritu y tenían una misma fe. Eso es bien importante porque entonces pensamos: ¿y hoy cómo es que existen tantas cosas diferentes? Si al final de cuentas venimos del mismo lugar, ¿en qué punto se perdieron las cosas? Esa unidad fue trastornada por el pecado. La unidad con la cual salieron del arca se trastornó por el pecado. ¿Se acuerdan que la semana pasada veíamos el pecado de Cam, la maldición de Canaán? De ahí viene, el pecado vuelve a entrar, la rebelión humana vuelve a intervenir. Entonces el hombre se rebela ante el mandato divino. Y el problema fue que los hombres encontraron en las llanuras de Babilonia un lugar fértil, un lugar muy bonito, un lugar con excelentes condiciones para establecerse, y decidieron quedarse ahí. Y uno pudiera decir: ¿cuál es el problema con eso? Pues acabamos de salir de un diluvio, Dios. Y salimos y encontramos aquí unas llanuras bien hidratadas, donde podemos sembrar, donde llueve bien, donde hay sol, donde estamos bien a gusto. Aquí nos quedamos, ¿cómo ven todos? ¿De acuerdo? Sí, les late, sí, aquí nos quedamos. ¿Saben cuál era el problema? Que esa no era la instrucción de Dios. Dios les dijo: salgan, fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. Dios no pretendía que se quedaran ahí. Dios pretendía que avanzaran, que se movieran. Y de nuevo, ese es nuestro problema muchas veces. Cuando sientes que Dios te da algo bueno, ¿qué haces? De aquí soy. Y aquí me quedo. Y no me muevo y ni me diga nada. Y Dios está por atrás diciéndote: tengo algo mejor. Tengo algo más padre para ti. Solo tienes que moverte. No, yo aquí me quedo. Yo aquí me quedo. Ve lo que tengo aquí, Dios. Y Dios con una cosa así gigante: sí, pero ve lo que te voy a dar. Solo tienes que caminar. No. Eso es lo que están haciendo los hombres. Reciben una instrucción y ellos creen que saben más que Dios. Y se deciden quedar ahí. Dice ahí lo que leímos: se establecieron allí. Esta expresión señala totalmente lo contrario de lo que Dios les dijo, que es: llenen la tierra. Multiplíquense, dispérsense. La desobediencia a la orden de Dios hizo que el Señor tomara cartas en el asunto. El hecho de que el hombre se rebelara contra el propósito divino provoca que Dios tome acciones en el asunto, porque el Dios soberano siempre cumplirá sus propósitos. Y eso no se nos puede olvidar, Dios va a cumplir sus propósitos. Él se goza y se deleita en que tú y yo formemos parte de su cumplimiento. Pero si tú y yo nos rebelamos, y si tú y yo no queremos, los propósitos de Dios de cualquier manera se van a cumplir, contigo o sin ti. No se nos puede olvidar. Dice la Biblia que si tú y yo no hablamos, Él va a poner a hablar a las piedras. Entonces, Dios quiere que seamos parte, pero su propósito, gracias a Dios, no depende de mí y no depende de nosotros. Entonces, la realidad es que los seres humanos querían construir una ciudad y una torre. Vean ahí cómo dice: vamos, hagamos, seremos famosos. El pueblo está unido. Lo que les decía al principio,
La gente quería lo mejor para sí mismo. Ahora, como les dije, no hay nada malo en querer establecer una tierra. ¿Sí? No hay nada malo en querer construir una ciudad. La naturaleza del hombre tiene una tendencia innata al compañerismo social. En San Luis nos falta un poquito, somos medio sangrones a veces. Pero la verdad es que nos gusta buscar gente con la cual nos sentimos identificados. ¿Sí? Entonces llegas a un lugar y dices, ese cuate trae la playera del equipo al que le voy, déjame voy como para allá, como para mínimo saber con quién platico, ¿no? Buscamos el compañerismo. Entonces los humanos están buscando eso. Sin embargo, y como todo en la vida, no se trata de lo que hacemos, sino del propósito con el cual lo hacemos. Y el ser humano decide unirse, no para darle gloria a Dios, ni para cumplir los propósitos de Dios, decide unirse para desobedecer a Dios. Decide unirse y dice, nos quedamos aquí, ¿todos de acuerdo? Sí, me late, está a gusto. Oye, pero Dios dijo que nada, nos quedamos aquí, ¿no? Sí, nos quedamos aquí. Y entonces todos muy padre se unen para desobedecer a Dios. La ciudad y la torre representaban el orgullo, representaban la rebelión de Dios. Piensa, ¿qué torre tienes en tu vida que representa el orgullo y que representa tu rebelión contra Dios? Todos tenemos una, ¿eh? Unos más grandota, unos más chiquita. Pero todos tenemos un monumento en nuestra vida que representa ese punto en el cual dices, hasta aquí no te obedezco, Dios. O sea, esto sí, pero esto no. Esto sí, pero esto no. Sé que tengo que hacer esto, pero no quiero. Cada vez que dices, sé que tengo que hacer esto, pero no quiero, sé que esto me conviene, pero no lo hago, haz de cuenta que estás poniendo un ladrillito en tu torre. Y ahí vas, porque quieres usurpar el puesto de Dios en tu vida. Entonces, ese sigue siendo nuestro problema hasta hoy. Queremos crear monumentos de orgullo y rebelión. Y lo peor es que lo hacemos inconscientemente a veces. Digo, habemos unos cuantos que lo hacemos a propósito. Pero también muchas veces inconscientemente estás construyendo monumentos de orgullo y rebelión a Dios. Ahora, la ciudad que se quería construir, su problema es que estaba centrada en el hombre. Leí una frase que me llamó la atención, decía, totalmente antropocéntrica. ¿Alguna vez han escuchado que nosotros decimos que identidad es una iglesia cristocéntrica? Es una iglesia donde Jesús es el centro. En este caso la ciudad y la torre era antropocéntrica, es decir, el centro de todo eso era el hombre. Dios quería ser dejado fuera. Querían llegar al cielo, pero no para demostrar que buscaban a Dios o querían estar en su presencia, sino para decirle a Dios, puedo llegar al cielo sin ti. No te necesito. Ese era el objetivo y ese era el problema. Querían independizarse de Dios. El versículo 4 dice claramente, esto nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Es decir, esto exaltará mi nombre y aparte le mostrará que si Dios dice que yo me disperse, yo no me disperso. Yo hago lo que yo quiero porque es lo que más me gusta y porque es lo que más me conviene y porque Dios no tiene idea de lo que es mejor para mí. Eso es lo que están diciendo al decir voy a construir una torre para llegar al cielo que me hará famoso y que evitará que me disperse por el mundo. Es una declaración desafiante al propósito de Dios. Nadie, decía un autor que prácticamente estaban diciendo, nadie puede esparcirnos sobre la faz de la tierra si yo no quiero. ¿Cuántas veces tú le has dicho eso a Dios? Nadie, Dios, nadie va a hacer que yo haga esto. Si yo no quiero, no lo hago. Dios da un mandato, Dios establece los límites y el hombre va más allá de los límites. Nos encanta jugarle al vivo y nos encanta jugar al límite. Dios dice que aquí, pues aquí me paro. En lugar de ponerte en el centro, donde estás seguro, donde no hay bronca, no, ¿dónde es el límite, Dios? Y si meto un poquito más la mano, ahí. Y vamos, ¿hasta dónde puedo jugar con el pecado sin quemarme? ¿Hasta dónde puedo llegar? Las preguntas que nos hacen normalmente es, oye, ¿esto qué es pecado? Oye, ¿esto es pecado? Mira, la verdad si tienes que preguntar.
Lo más probable es que lo sea. Digo, no digo que me dejen de preguntar, adelante. Pero si en tu mente es, ay, le voy a preguntar al pastor si esto es pecado, hijo, muy probablemente ya andes patinando. Ya estás jugando en el límite. Ya estás diciendo, hasta aquí dice Dios, pues por aquí me voy yo. Ellos lo que buscaban era exaltar su nombre y no el nombre de Dios. La verdad es que me llama la atención cómo pretendían llevar a cabo una obra para unirse, porque pareciera como unámonos, trabajemos juntos, hagamos algo juntos. Y al final, esa acción de la humanidad para unirse es lo que hoy en día nos tiene separados. Esa acción de unidad que pretendieron hacer por los motivos incorrectos es la razón por la cual hoy en día somos incapaces de unirnos como humanidad para alcanzar el bien común. Todos quieren unión. La verdad, pregúntale a los líderes políticos. Todos quieren unión. ¿Sabes cuál es el problema? Que lo quieren en sus términos. Yo me uno con ellos, pero que ellos dejen de hacer esto. Yo no tengo una bronca con los cristianos, pero tienen que hacer esto. Yo no tengo una bronca con los judíos, pero tienen que hacer esto. Si los judíos quieren que se hagan cristianos y los recibimos. ¿Y qué dicen los judíos? Pues, vénganse. Yo por mí que todos los cristianos regresen. Queremos unirnos, pero queremos unirnos en nuestros términos. No, yo voy a hacer que mi matrimonio funcione. Esposo, esposa, lo único que tienes que hacer es esto. Si haces esto, no hombre, unidos para siempre. Y el otro dice, espérate, ¿por qué en tus términos y no en los míos? Oye, ya sé cómo le vamos a hacer para criar a nuestros hijos. En nuestra casa no va a haber esto. Espérate, ¿por qué en la mía sí había? No, pero es que es lo mejor, unámonos, trabaja conmigo. Espérate, ¿por qué no trabajas tú conmigo? Ese es el problema. El problema es que decidimos unirnos y todos pretendemos querer estar unidos, pero nadie se une o nadie está dispuesto a dejar su ego de lado. ¿Ven cómo el ego siempre surge otra vez? Si yo digo, ¿saben qué, chavos? A partir de ahora vamos a unirnos en una misma visión política. Todos con Andrés Manuel. ¿Quién regresa el siguiente domingo? O todos con el PRI. ¿Quién regresa el siguiente domingo? Varios se irían. Oigan, pero lo que quiero es que nos unamos como iglesia y que seamos una fuerza política. No, pero no como tú quieres, como yo digo. Ese es el problema. Ahora, hoy en día la gente se sigue uniendo por causas. Métete ahorita a Facebook. Checa toda la gente que está unida por lo de la sierra. Y no digo que esté mal. Pero el problema es que ya ahorita es bronca llevar agua. Ya tenemos mucha, no traigas agua. Oye, espérate. O sea, quieres que coopere, pero quieres que coopere como tú digas que coopere. Gerardo, pero es que ya no se necesita, hay mucha. Bueno, yo tengo agua. ¿Sí? Hasta eso es un problema. Pretendemos unirnos, pero el problema es que seguimos dejando fuera de las causas a Dios. ¿Qué te dicen? En una reunión ni de política ni religión, porque ahí donde, ¿qué pasa? Ahí truena la unión, ahí truena la convivencia. Continúa el versículo 5, donde habla de la dispersión. Es decir, primero es la decisión de construir la torre, el por qué lo hicieron, y después dice lo que Dios hace con respecto a la decisión del hombre. Génesis 11, versículos 5 y 9. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo, y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de eso, nada de lo que se propongan hacerles será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. De nueva cuenta, el autor de Génesis lo que está usando es un antropomorfismo. Ya lo vimos hace 2 o 3 semanas. Cuando decíamos que Dios se acordó de Noé, no es que a Dios se le olvidó Noé, es que está escrito en un término para que tú y yo entendamos un poquito el pensamiento de Dios. Entonces en este momento dice que Dios descendió, no está diciendo que Dios picó el elevador del cielo y empezó a caminar así en la tierra, voy a ver qué están haciendo por aquí. No, lo que está haciéndonos entender es que Dios
está tomando cuenta de lo que está ocurriendo en el momento. Entonces, el ser humano, el problema es que pensaba, y hasta la fecha sigue pensando, que puede actuar sin que Dios intervenga. Tú y yo creemos que Dios no interviene. Y tú y yo creemos que Dios es un Dios ajeno a nosotros. En aquella época el problema seguía siendo ese mismo. Ellos creían que podían hacer lo que quisieran sin que Dios interviniera. Pero Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios siempre está actuando y Él sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Pero los dejó avanzar hasta cierto punto. Piénsalo. ¿Cuántas veces Dios te deja caminar en tu necedad? Hasta cierto punto. Y te dice, bueno, síguele. Yo ya te dije qué hacer. Camínale por aquí. Y tú, sí, pero yo tengo una mejor idea. Y ahí está Dios viéndote nomás. Yo me imagino así a Dios como cuando estás viendo, cuando cachas a tu hijo a punto de una travesura. Estás así de, a ver a qué hora le va a pasar. Ya los tengo. Ya cuando se va a caer, ya estás listo para cacharlo. Pero te le quedas viendo, a ver si por puro sentido común dice, no papá, no lo voy a hacer. Haz de cuenta que así es con Dios. Está perfectamente consciente de lo que ocurre en la tierra, de lo que ocurre en la humanidad, pero los deja avanzar, los deja seguir trabajando. Ahora, quiero que entendamos algo. El hombre estaba trabajando, el hombre se estaba esforzando por crear una torre que llegase hasta el cielo. Imagina eso, O sea, hoy en día piensa en uno de los rascacielos más grandes, creo que están ahí por Emiratos Árabes Unidos, Dubái, no me acuerdo por dónde está ese que es el más grandote, no me acuerdo, ¿sí? Pero piénsalo, piensa en aquella época, la tecnología que había y de qué tamaño pudiera ser esa torre que estaban construyendo para llegar al cielo. Y llevaban mucho trabajo, y estaban trabajando y metiéndole tiempo y metiéndole esfuerzo, y no habían logrado mucho, O sea, yo interpreto esto hasta como una burla. O sea, ellos querían construir una torre para llegar al cielo y dice que Dios tuvo que bajar para verla. O sea, el hombre está así, no, yo voy a hacer esto y voy a impactar a Dios con lo que estoy haciendo. Y Dios así de, ¿neta? ¿Esta es la torrecita que quiere llegar al cielo? No, compa, te falta mucho. Y tú y yo hacemos lo mismo. No, ve lo que le voy a hacer. No, es que voy a hacer esto. Y Dios así de, ya. Te estás esforzando y estás trabajando por cosas incorrectas. Porque el problema no es el esfuerzo y el trabajo. El problema es el esfuerzo y el trabajo por las cosas que no tienen sentido. Tan pequeño e insignificante era lo que había hecho el hombre hasta este punto que Dios tiene que bajar para verlo. O sea, no lo podía ver desde el cielo. Creo que veo como una torrecita. Dice la Biblia que en un salmo de forma alegórica que somos como saltamontes para Dios, ¿no? Piensa eso. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué estará haciendo ese saltamonte? ¿O qué estará haciendo esa hormiguita? Se ve bien entretenida. Lo hace como una analogía. No es que Dios diga, ay, mira las hormiguitas de la tierra. No, así no es. Pero a fin de cuentas, tú y yo pretendemos con nuestras obras sorprender a Dios. Y Dios te dice, no se trata de obras, chavos. No es lo que hagas. No es el tamaño de la torre, es el por qué construiste la torre. Si hubieras puesto un ladrillo, ¿cuántas veces vemos en la Biblia que la gente hacía montones de tierra y montones de piedras y esos eran altares para Dios y Dios se gozaba en un altar? Y estos cuates están construyendo una torre gigantesca y Dios dice, ¿qué onda con tu propósito? Tengo broncas con tu propósito, no tengo problemas con tu torre. Tengo broncas con por qué estás haciendo la torre. Ahora, esto es bueno y malo a la vez, que Dios tenga esa actitud. Porque por un lado, pudiéramos creer, pues entonces lo que haga no tiene importancia. Y nuestra actitud pudiera ser esa. Pues Gerardo dijo que soy como una hormiga para Dios. Entonces, así como la hormiga, mientras no me pique, no pasa nada. Y pudiéramos decir, no importa lo que haga, puedo hacer lo que yo quiero, total lo que yo haga no le importa a Dios. Pero la realidad es que el punto que tenemos que tener y el cual tenemos que volvernos conscientes es que somos tan importantes para Él que cuando estamos haciendo algo mal, Él baja a intervenir. O sea, Él se convierte en hormiguita y dice, compa, es por acá. ¿Trata de dialogar con una hormiga? No va.
Dios no es que, sí, nuestras acciones pudieran ser sin importancia para Él, pero lo que Dios te enseña en la Biblia es que Él está dispuesto a descender a nuestro nivel para mostrarnos lo importante que somos para Él, no la acción que estamos teniendo, sino lo importante que somos para Él. Entonces, dice ahí que Dios vio lo que hacían y sabía por qué lo hacían. El problema no es lo que Dios vio, el problema es lo que había detrás del corazón del hombre. Por lo tanto, interviene. Y en el versículo 6, Dios hace 3 observaciones. Lo primero que nos dice es que lo están haciendo por los motivos correctos. Perdón, por los motivos incorrectos. Es decir, en lugar de unirse para cumplir el propósito de Dios, lo están haciendo para rebelarse. La segunda cosa que vemos en el versículo 6 es que es el comienzo de los proyectos de la humanidad en contra de los propósitos divinos. Dios es consciente de que lo que estás haciendo está mal. Y la tercera cosa que vemos ahí es que la capacidad humana es increíble. Ve lo que dice, esa declaración en el versículo 6 me sorprende porque hasta me llama la atención. Dice, nada de lo que se propongan hacerle será imposible. Entonces, Dios, ¿por qué tienes una bronca con que el ser humano se una y haga lo imposible? Dios no tiene un problema con eso. El problema es que nuestros imposibles suelen ser cosas que no necesitamos y que no nos sirven y que nos alejan de Dios. Entonces Dios no tiene un problema con eso, no da cuenta, no es un problema con lo que hacemos, es un problema con el por qué lo estamos haciendo. El ser humano hoy en día se gloria y se glorifica y dice, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y la realidad es que Dios toma en serio esa arrogancia, Dios dice, es cierto, yo sé que pueden hacer lo que ellos quieran, yo los hice así, y que si se unen y trabajan juntos, son, ¿cómo se llama? Imparables. Ve lo que significa. Ve lo que significa el poder de la unidad de la humanidad, que Dios diga, si el hombre se une es imparable. Pero conoce nuestros deseos y por eso tiene que tomar cartas en el asunto. Entonces, finalmente, lo que pasa con estos versículos es que registra lo que Dios hace cuando el hombre se comporta de manera desafiante. Dios no está amenazado, O sea, cuando digo que Dios dice, wow, el hombre va a poder hacer lo que él quiera, no dice, ay, me va a matar o me va a destruir. No tiene que ver con eso. Dios no está amenazado por nuestra capacidad, al final nuestra capacidad viene de Dios, pero tiene celos correctos. Dios no es un celoso como tú y yo somos celosos, sino Dios dice, a ver chavos, yo los hice, yo los creé con un propósito, háganme caso. Entonces es celoso del propósito. No es de que, están construyendo una torre para darse alabanza a ellos y eso me pone de malas. No es eso. Dios no se comporta de esa manera, lo que más les conviene es trabajar para mi propósito. Entonces, Dios, celoso de su deidad, no puede permitir que alguien más ocupe su lugar. Y toma 2 acciones. La primera es que los confunde y los separa. Los separa por lengua, por espíritu, por religión política, por cultura, frustra su deseo de soberanía. Y segundo, los esparce por la tierra. Es decir, si ustedes no lo van a hacer, yo lo voy a hacer. Yo les pedí que se dispersaran. No quisiste, ni modo. Yo tengo que hacer las cosas. Y eso pasa con nosotros también, Dios tiene un propósito para nosotros y Dios quiere que lo cumplamos. Pero si tú y yo nos rebelamos, ¿qué crees que va a hacer Dios? Dios de cualquier manera lo va a cumplir. Si mi propósito es hablarle a la gente de su palabra, y yo decidiera mañana renunciar y cerrar la iglesia, ¿crees que Dios diría, chin, ¿y ahora quién le va a hablar a todas esas personas? No, alguien nuevo se levantaría y lo haría. No soy indispensable para el propósito de Dios. Entonces el propósito de Dios se va a cumplir. Dios no nos necesita para cumplir sus propósitos, pero se complace en quienes decidimos formar parte de ellos. Decide formar parte de los propósitos de Dios. Es un privilegio. Ahora, la confusión que Dios provoca es lo que termina haciendo que el proyecto se abandone. La torre no se termina
y no se logra el propósito del hombre. Ahora, ¿qué es lo que buscaba la gente de aquella época? Piénsalo, al final de cuentas la gente de aquella época buscaba hacerse famosa. Dice otras traducciones de la Biblia, hacerse de un nombre. El hombre y nuestra bronca siempre es que estamos en una constante búsqueda de identidad. Esa es la razón de que identidad, nuestra iglesia se llama identidad. El objetivo es que vengamos aquí y encontremos nuestra identidad en Cristo, que encontremos nuestra identidad en Dios, que encontremos quién somos en Dios, porque desafortunadamente si no es en Dios, andamos por el mundo buscando identidades donde no debemos de buscarla. Y entonces somos todo excepto lo que Dios nos pensó para ser. El propósito original de aquella gente era exaltarse a sí mismos y que la gente dijera, vea qué sorprendentes son. Pero piensa esto, eran los únicos en el mundo. O sea, ve lo tonto de su propósito. Eran los únicos en el mundo y querían que la gente dijera, somos famosos. Pues díganselo ya. ¿Cuántas veces tú dices que quiero que la gente diga que soy exitoso? ¿Y si te lo dices a ti mismo? Quiero que la gente diga que soy un buen padre. ¿Y si te pones a hacerlo? Quiero que la gente diga que soy un excelente empleado y me va bien en el trabajo. ¿Y si haces las cosas para que te pasen ese tipo para que provoques esos resultados? Pero no, queremos maquillar las cosas para que la gente crea que sí somos, en lugar de serlo. Esa parte me dejó así, porque en verdad queremos ser famosos y hacernos de un nombre. Pues date el nombre tú solo. Eres el único. Y en tu vida también, no esperes que la gente te dé identidad. Busca tu identidad en Cristo. Y entonces el propósito original de ellos era buscarse un nombre y terminaron con el nombre de Babel. Y Babel significa confusión. Terminaron confundidos, perdidos, extraviados. De esta zona surge Babilonia, ese imperio que constantemente peleó con el reino de Israel y con el reino de Dios. Y entonces esta zona mantuvo su conexión con el antidios a lo largo de la Biblia. Tú ves todo el Antiguo Testamento y es Israel contra Babilonia, Israel contra Babilonia. Babilonia tomó posesión y ahí están los pobres israelitas. Porque en ese punto comenzó la confusión. Los seres humanos quisieron hacer lo que no puede hacerse. Y no era construir una torre que llegara al cielo. Los seres humanos decidieron oponerse a un Dios soberano. No nos podemos oponer a Dios. No podemos oponernos a los propósitos de Dios. Entonces, Dios destruye el orgullo de los hombres. Cuando tu orgullo se vuelve tan grande, ahí es cuando Dios interviene. Mientras te va a dejar así, ay, mira este cuate con su torrecita. Ahí está, pobrecillo. Cuando esa torre interviene con sus propósitos, es cuando Él toma acción. Ahora, el hombre basó su unidad y basó su lenguaje en las cosas incorrectas. Ellos pretendieron unirse por los motivos incorrectos. Por lo tanto, Dios interviene, los confunde, crea lenguas y los esparce. Piensa tú ahora, ¿qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Qué acciones de tu vida está tomando para hacerte ver que aunque te rebeles, sus propósitos van a cumplir en tu vida? ¿Qué cosas Dios está haciendo que parecen confundirte, pero el objetivo no es confundirte? El objetivo es que encuentres el camino correcto. El objetivo es que dejes de neciar. El objetivo es que dejes de pensar en hacerte de un hombre por ti mismo y busques un nombre y una identidad en Dios. Porque tienes que darte cuenta que los propósitos de Dios para tu vida, aunque los rechaces, siguen vigentes. ¿Sabes cuándo sé que los propósitos de Dios para nuestra vida se terminan y dejan de estar vigentes? Cuando nos morimos. Mientras tengas vida, el propósito de Dios para tu vida sigue vigente. Y tenemos de dos, o lo cumplimos o nos morimos en rebelión. ¿Qué quieres hacer? El propósito de Dios para el hombre es bien importante. No quiero que nos quedemos con la idea de que Dios pretende confundir al hombre.
y que Dios no le gusta que la gente se une y que Dios se siente intimidado cuando el hombre se une en su contra. No. Quiero que vayan a Juan capítulo 17, versículo 21. Juan 17, 21 ve y nos muestra cómo el propósito de Dios para el hombre incluye unidad. Juan 17, 21 dice: te pido que todos sean uno. Jesús está diciéndole a Dios: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El propósito de Dios para el hombre incluye unidad, pero incluye unidad en Cristo. Dios no tenía un problema con que el hombre se uniera para construir una torre. Dios tenía un problema con que el propósito de la unión del hombre era incorrecto. Dios quiere que nos unamos y que nos unamos en una sola identidad, en la identidad que Dios tiene para ti, que no es la misma, no se trata que todos seamos el mismo monito, no, cada uno tiene su identidad. Todos los que están aquí están siendo llamados por Dios para un propósito personal, pero la identidad es en Cristo. Las Naciones Unidas no han podido y no van a poder terminar con los problemas del mundo. Es más, no importa cuánto nos unamos tú y yo, no vamos a poder terminar con los problemas del mundo. Porque para que los problemas del mundo se terminen, tenemos que unirnos en el nombre de Cristo. Es la única opción. Es el único lenguaje en común. Hace algunas semanas David predicaba de la forma en la que Dios nos hablaba y me gustó una frase que dijo. Dijo, es que Dios nos habla en Jesús, en lenguaje Jesús. Ese es el tema. Y Dios confunde nuestros lenguajes, pero hay un lenguaje en común que se llama Jesucristo. Ahí está la unión. Ahí es donde las cosas se juntan. El programa de Dios es que hagamos un esfuerzo unido, pero unido en Cristo. Y el fundamento de esta unión no es gloria al hombre, es gloria a Dios. El problema sigue siendo la idolatría. Aquellos hombres se adoraban a sí mismos. ¿Y qué crees? Tú y yo nos seguimos adorando a nosotros mismos. Aquellos hombres pretendían alcanzar a Dios, pero por los motivos incorrectos. ¿Y qué crees? Tú y yo pretendemos hacer lo mismo. Aquellos hombres negaban la palabra de Dios y el propósito de Dios y querían hacer su propia voluntad. ¿Ves cómo no hemos cambiado? ¿Ves por qué la Biblia sigue vigente? Porque somos las mismas personas cometiendo los mismos errores, solo en diferentes épocas y diferentes situaciones. Pero el problema principal sigue siendo el mismo. Lo bueno es que Dios sigue trabajando, y Dios va a cumplir sus propósitos, y Dios sigue queriendo que seamos parte de ellos. Me llama la atención porque, y con eso termino, porque en Hechos 2, no lo vamos a leer, léanlo con tranquilidad en su casa, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia primitiva, sobre un grupo de personas que decidieron entregar su fe y su vida a Dios, pasó algo bien interesante. Dios permitió que todos y cada uno de ellos hablaran en lenguas. Y decía gente, está hablando en un dialecto que él no conoce. Está hablando en mi dialecto, está hablando en dialectos. Se dice que estaban hablando todos los lenguajes del mundo. Dios obró un milagro para que su pueblo hablara todos los dialectos del mundo. Y ve cómo cierra el círculo. Dice, a ver, sus propósitos son incorrectos. Confúndanse y hablen miles de lenguajes, porque no pretendo que se unan por los motivos incorrectos y yo no lo voy a permitir. Pero cuando el Espíritu Santo llega, ahora dice, ahora todos hablen todos los lenguajes, porque ahora ya tienen el lenguaje en común que es Jesucristo.
Y entonces les dice, vayan y prediquen el evangelio. Vayan y alcancen a todas las naciones. Yo confundí los lenguajes, ahora les doy un lenguaje en común. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora los pone a hablar en lenguas, no para confundir, sino para unir. No para confundir, sino para que ellos proclamaran que hay perdón de pecados, que hay unidad en Cristo, que hay vida eterna en Jesucristo. Dios no intenta confundirnos, Dios quiere que nos unamos. Y hoy, ¿qué crees? Dios está hablando en tu lenguaje. Y hoy Dios está hablándole a tu vida, a tu corazón. Si estás aquí por primera vez a la fuerza por quedar bien con alguien, si ya tienes mucho tiempo viniendo, hoy Dios te está hablando a ti. Y hoy Dios está hablando en tu lenguaje y no en español. En tu lenguaje, en tu dialecto. Y hoy Dios te está diciendo, te amo. Quiero cumplir mis propósitos en tu vida. Quiero que estés conmigo y quiero que alcances la vida eterna. Hoy solo tienes que preguntarte, ¿quieres escucharle? ¿Quieres decirle, caray, te escucho, Dios? ¿Quieres tirar tu torre y entregarte a Él? Hazlo. ¿Por qué no cierras tus ojos? Dios, perdóname porque me he rebelado. Perdóname porque he vivido confundido por mi pecado. Hoy quiero encontrar mi identidad en ti, Padre. Hoy te doy gracias porque decides hablar en mi idioma. Decides hablarle directo a mi corazón. Decides poner palabras en mi vida, en mi cabeza, en mi corazón, que me acerquen a ti y me ayuden a relacionarme contigo, Padre. Perdóname por construir torres sin sentido, llenas de propósitos incorrectos. Hoy quiero comenzar una vida contigo, Padre. Hoy quiero unirme en tu Hijo Jesús. Hoy quiero escucharle a Él. Hoy quiero conocerle a Él. Hoy quiero tener un poco más de fe en ti. Gracias porque hoy hablas a mi vida y me dices que me amas. Y me das una nueva oportunidad. Y me ofreces vida eterna, y me ofreces perdón de pecados, y me ofreces ser una mejor persona por ti y para ti. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.